Muy bien, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Enrique Cantón, soy profesor de aquí de la casa, de psicología, del Departamento de Psicología Básica, y llevo ya algún tiempo relacionado con el área de la psicología del deporte, como 30 o 40 años, o puede que un poquito más, pero bueno. Y es para mí un gustazo, la verdad, estar hoy aquí, además con el plantel que ahora vais a ver a continuación. Pero bueno, en mi caso simplemente voy a hacer la introducción a la actividad y luego cuando acabe, pues estaré un poquito como moderador. Esta actividad tiene un elemento fundamental y es mostrar también, sobre todo a la gente que está estudiando psicología, que hay algo más allá de la clínica, es decir, existen posibilidades, existen otros campos de aplicación y de trabajo, que bueno, quizá cuando empecé estaba muy por desarrollar, pero que en estos momentos está habiendo una demanda bastante importante y hay un cierto grado de normalización en muchos deportes. Ya veréis, como vamos a comprobar, que además una cosa es psicología aplicada al deporte y otra cosa es una psicología clínica, que son dos campos diferentes. Una implica cierto grado de patología o de alteración, mientras que en el deporte eso no es así. Y os animaría a los aquí presentes y a los ausentes, los que vean el vídeo, a explorar también esta área de la psicología. Hoy por hoy está reconocida como división profesional. Yo de momento estoy también relacionado con el Colegio Oficial de la Psicología y se ha llegado a estructurar como una división profesional a todos los niveles. Incluso os puedo decir que en Europa en estos momentos, aparte de clínica y recursos humanos, hay dos más, neuropsicología y una cuarta que es psicología del deporte, que está también creándose, con lo cual yo creo que a nivel de futuro, en no demasiados años, esto va a suponer una consolidación importante. Aparte de eso, hay también posibilidades de hacer formación de posgrado, tanto por parte del Colegio de Psicología a nivel máster, como también una formación que se realiza en centros universitarios y desde el propio colegio profesional o incluso en algunas federaciones. Bueno, mi papel aquí, como digo, es presentar el acto y un poco más, así que voy a dar paso a otra persona que va a hacer una parte ya más de coordinación de lo que sería la mesa redonda, que es David Pace, que lo tengo allí en la otra esquina, y es compañero y a pesar de su amigo, que además es el presidente de la Federación de Asociaciones de Psicología del Deporte, que recientemente además hemos hecho un convenio con el Colegio Profesional, con lo cual ahora las dos organizaciones quizás más potentes vamos de la mano y por fin vamos a poder hacer cosas de manera conjunta. Y nada más, él también es profesor de aquí de la casa en metodología, es psicólogo experto, máster, en fin, una persona que combina tanto la faceta académica e investigadora con la faceta de aplicada, que es quizás una cosa que nos caracteriza a mucha gente que venimos del ámbito del deporte, que hemos combinado un aspecto más de aplicación profesional con lo que sería la investigación más básica o menos básica, pero desde esa perspectiva académica. Así que nada más, te paso la palabra para que presentes tú al resto y lo coordines. Y al final, pues eso ya regularemos preguntas si las hay, ya me encargaría yo. Cuando quiera, David. Muchas gracias, Enrique. Gracias a los participantes. Micro. Vale, gracias. Gracias a los participantes, gracias a Enrique. Y bueno, tenemos la suerte de contar aquí con dos psicólogos, un psicólogo y una psicóloga que trabajan con deportistas y tener aquí deportistas que trabajan con psicólogos, ¿no? Y eso es una gran ventaja para nosotros. A los que nos encanta la psicología del deporte, pues bueno, saber qué hacen otros, pues son cosas que igual no están en los libros, ¿no? Que se tienen que buscar pues, en actos como estos, ¿no? Y bueno, voy a presentar a los miembros de la mesa. En primer lugar, si me permitís, presento primero a los psicólogos, si os parece, ¿vale? Primero es Pascual Sales, que es el psicólogo que está más hacia allá, que lo veis ahí, que es psicólogo, es máster en Psicología del Deporte y es aquí del Servicio de Psicología del Deporte de la Universidad de Valencia, que hay un servicio de Psicología del Deporte para deportistas, por si no lo sabíais, ¿no? Y aquí a mi derecha está Ana Corrales, que también es psicóloga del deporte, también máster en Psicología del Deporte y bueno, está trabajando en el Club Balonmano Mor Verde, trabaja también en Taekwondo y en la Federación de Hípica, ¿no? Española de Hípica. Y bueno, como deportistas tenemos a Ernesto Parodi, que hace kickboxing, ¿no? Sí. ¿Vale? Ha sido seis veces campeón de la Comunidad Valenciana de kickboxing, ha hecho 3 bronces en campeonatos de España, subcampeón de España en el 2022,
campeón de España de kickboxing también menor, y también es graduado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Vale? Y después tenemos también a Estefanía Almela, que hace taekwondo. Entre otras, bueno, no sé cuántas medallas has conseguido, unas cuantas creo yo, ¿no? Bueno, tanto en mundiales has hecho campeonatos, en campeonato de España, bueno, y eres entrenadora y directora del Club Taekwondo del Templo de Almela, eres entrenadora de aquí, de la Universidad de Valencia, Sí. de Taekwondo, ¿no? Seleccionadora. Y bueno, también nos contarás algo porque creo que te retiraste con 18 años y volviste otra vez o algo así, ¿no? Sí, Una cosa de estas, ¿no? tuve las lesiones que creo que en la vida de los deportistas es uno de los golpes más duros que podemos tener. Pero bueno, fue un stop o un... Bueno, ahora nos contarás, ¿vale? Y además, bueno, tienes unos cuantos títulos que no sé si, bueno, campeona de España, no sé, bueno, Mundial Junior, varios, no es que he pasado aquí una relación. O sea, tenemos la gran suerte de tener aquí deportistas que realmente están en alto nivel, que tienen conocimientos, que trabajan con psicólogos, y podríamos tener otra más, que es Sandy Barbosa de balonmano, pero se ha puesto enferma, 40 de fiebre, y no puede estar. O sea que, bueno. Y nada, para mí es un placer. También me gustaría comentar que yo soy también el presidente de la Asociación Psicología Española de la Comunidad Valenciana, que tenemos aquí a la secretaria, al tesorero y al vicepresidente, que estamos aquí representados, y que bueno, que todos queremos fomentar lo que es una psicología del deporte de calidad, ¿no? Y para eso colaboramos en este tipo de acciones, ¿vale? Y nada, sin más, yo casi que os preguntaría un poco a quien quiera hablar, porque esto de romper el hielo cuesta a veces un poco, que contéis un poco, no sé, un poco así a los generales, ¿no? ¿Qué necesidades psicológicas veis en vuestro deporte? Es decir, ¿en qué os puede ayudar la psicología, ¿no? ¿Qué necesidades psicológicas veis vosotros? Sí, un poco así, un poco de pronto. ¿Quién quiere empezar? Yo empezaría con la estabilidad emocional. Yo creo que, por lo menos yo, soy un deportista muy, muy emotivo, en plan, que no gestiono muy bien las emociones y creo que una estabilidad en un deportista es clave. Tener un clima familiar, académico y personal bastante bien o controlado. Yo empezaría por ahí. Estabilidad emocional, ¿no? No, a ver, opino igual que mi compañero que son factores muy, muy importantes y luego también el conocernos, el deportista debe conocerse muy bien y ser consciente y realista con los problemas que cree que tiene a la hora de las competiciones para poderlos trabajar. Yo la psicología lo he encontrado como ¿no? en la parte invisible fundamental para todos los deportistas. Ese entrenamiento que nadie ve, pero que es fundamental para poder conseguir los objetivos hoy en día. No sé si ese va a ser nuestro próximo punto. Bueno, yo creo que si me preguntas un poco por las necesidades por las demandas que más he tenido a lo largo de mi trabajo con deportistas, bueno, pues creo que hay variables, yo creo que hay variables comunes en todos los deportes, pero sí que estoy viendo que hay diferencias según deportes que he trabajado con ellos, ¿no? Pues actualmente que estoy en tres, yo creo que el balonmano, que es también al que yo me dedico y en el que juego, creo que influye mucho lo de la toma de decisiones. Creo que tenemos que tomar decisiones muy rápidas en momentos muy concretos, porque hay varias jugadoras en el campo interviniendo y siempre tienes que buscar la opción correcta, ¿no? Entonces la toma de decisiones muy rápida y creo que esta es una de las demandas que más me llega cuando una jugadora de balonmano llega a mi despacho. Luego, si me voy un poco a hípica, que es un deporte que estoy ahora trabajando y conociendo, encuentro muchos deportistas que sobre todo lo que quieren trabajar o empezar a manejar es el tema de la autoexigencia, porque es algo tan sencillo como que la doma clásica, que es exactamente donde estoy, o sea, se busca la perfección, ¿no? Al final son una prueba, 60 caballos haciendo la misma prueba, gana el que
no tiene ni un error el que consiga hacer que todo vaya a la perfección. Entonces esto es lo que hace que los deportistas se autoexijan y además lo llevan a otros ámbitos de su vida, esta autoexigencia. Entonces esta es una de las cosas que más trabajo. Y luego si me voy a taekwondo, que ya tengo la suerte de llevar con Fanny ya dos años y bueno, con el club en general, el taekwondo es algo que para mí es que yo no sé si sería capaz de enfrentarme a algo que te preparas durante muchísimo tiempo, perfectamente 2 y 3 meses preparándote para una competición que es ahora y es ya. O sea, a ti te dan un número de combate, llegas y tienes que pelear, ¿no? Y es esto, tienes que combatir contra otro rival que sale y si te pagan una patada en la nariz, te puedes romper la nariz, ¿no? O sea, que nos enfrentamos a miedos reales y esto es un poco también lo que me estoy encontrando con estas deportistas que tienen ese miedo a enfrentarse a la competición, miedo real de daño, ¿no? O también algo que Fanny y yo queremos trabajar sobre todo es la escucha activa. O sea, porque al final, cuando te metes al tapiz, pues Fanny en este caso se pone en la silla y da instrucciones, ¿no? Pero es verdad que trabajamos con deportistas bueno, pues están empezando en esto del deporte y necesitan que les vayan guiando. Pero cuando se le entra un pensamiento intrusivo, ya pierdo, dejo de escuchar, ya no sé ni dónde está Fanny. Entonces trabajamos también un poquito esto de la escucha activa y el control de pensamientos. Y ya te dejo paso, Juan, porque sí. ¿Me das cuerda? Bueno, sí, un poco de acuerdo con lo que tú has dicho, ¿no? Las variables más o menos que se trabajan con los deportistas serían las que tú has nombrado. Yo sí que a la hora de trabajar con los deportistas me gusta trabajar de forma holística, es decir, todos los ámbitos de su aspecto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que son personas y que no solamente son deportistas, el deporte es una parte de su formación o de su vida, pero hay otros ambientes que también están ahí de alguna manera influyendo en que el deporte discurra de una forma o de otra, con lo cual hay que tener muy en cuenta pues, esas pinceladas de dónde está el deportista, qué es lo que quiere, qué contexto le rodea y a partir de ahí pues trabajar las necesidades que vaya teniendo según los diferentes ámbitos en los que se encuentra el deportista. Entonces, yo creo que más que ir con todos los deportistas en la misma línea, es decir, tener un ámbito cerrado de actuación, pues dependiendo del deportista, de cómo esté, de cuál sea el contexto en el que se mueve, pues hay que hacer unas pinceladas u otras, ¿no? Ahora mismo, pues los dos deportistas que tenemos aquí, que son deportes de contacto, pues sí que es verdad que tienen una especificidad, ¿no? A la hora de trabajar con ellos, que como has dicho, es pues esa, en el momento en el que suben a darlo todo, pues ahí tienen que estar preparados, ¿no? En cualquier momento que dudan, pues se pueden llevar una patada o se les puede echar al suelo y entonces se va todo, pues todo el entrenamiento y todo el trabajo que han hecho, pues no sirve para nada. Con lo cual, tienen que estar muy concentrados, tienen que tener las ideas muy claras de qué es lo de qué es lo que tienen que hacer y todo eso, claro, se tiene que haber trabajado antes con tranquilidad, o sea, no ir a que venga el deportista y diga, bueno, es que tengo una competición la semana que viene y tengo miedo de no dar la talla, o tengo miedo de que me noqueen, o tengo miedo de que... Bueno, pues eso hay que ir trabajándolo con tiempo. Ellos eso lo saben y de hecho al final pues entienden que no es un trabajo puntual, que vienen un día y se les dan unas pautas y ya está, sino que es un trabajo de larga temporada. De hecho, pues el deportista que viene para una cosa concreta posiblemente pues se desencante un poco del trabajo psicológico porque no encuentra realmente la solución al problema por el que viene. Sin embargo, cuando el deportista ya tiene la mente un poco más abierta, que entiende que esto forma parte de un grupo de trabajo, que no es algo puntual, sino que es algo pues que a lo largo del tiempo se tiene que ir trabajando, pues al final pues da sus frutos, ¿no? Es como pues un aporte más dentro del trabajo deportivo, pues como puede ser el médico, como puede ser el fisioterapeuta, como puede ser cualquier otro de los que forman parte del staff deportivo. Y eso al final, pues ellos lo entienden, ¿no? Y entran en esa dinámica de saber que es una parte más y trabajamos nosotros esas necesidades que dependiendo del deportista, pues van teniendo. Muy bien, Fanny o Ernesto, ¿qué podéis decir sobre esto, ¿no? ¿Cómo es eso de funcionar bien psicológicamente? ¿Cómo describiríais vuestro buen funcionamiento psicológico? Es difícil, o sea,
creo que para poder entrenar bien y no llevarte el entrenamiento a casa, que normalmente eso siempre sucede, es pues intentar, pues lo que ha dicho Pascual, intentar trabajar junto con él todos los aspectos que tienes problemas. Intentar, él te da las herramientas y tú vas poco a poco ayudando, o sea, conociéndolas e intentando sacar pues, el máximo provecho de las sesiones que tienes con ellos, e intentar utilizar esas herramientas para solucionarlo en tu día a día. Yo hay bueno, trabajos también que me han ido muy bien como deportista y bueno, son los ejercicios de relajación. Sobre todo, pues como ha dicho Ana, nuestro deporte, bueno, diríamos que los errores se pueden cometer muy poquitos y en muy poco tiempo, porque así como los partidos duran 90 minutos o 45, nosotros realmente en 2 minutos no lo jugamos todo. Y si no ganamos, diríamos, ese combate, no pasamos, me refiero, ahí se termina todo. Entonces, toma de decisiones, la tensión que llevemos el deportista, cómo nos puedan afectar los factores que hay externos, ¿no? Que diríamos que son aquellos que no podemos controlar. Todos esos aspectos son los que yo, por ejemplo, he trabajado con Ana y que creo que son los más importantes en cuanto a mi deporte. Sí, yo no puedo evitar intervenir, eso es inevitable. Bueno, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿eh? Es decir, en general, la gente que tenéis cierto nivel, trabajáis a veces también con fisios, con entrenadores, con profesionales de diferentes ciencias del deporte. Y la pregunta, así desde esta especie de, pues, de posición, sería, bueno, ¿y qué os aporta el trabajar con alguien de psicología que no os aporta algo diferente a lo que os aportan los demás? O sea, ¿realmente son necesarios para algo? O pues se podría prescindir, siempre se puede prescindir de todo, eso está claro, ¿no? Pero digamos, ¿qué aportan de diferencial, ¿no? Respecto a lo que ya podéis obtener por parte de otros profesionales. Y esa pregunta después también se la hago también a los propios psicólogos y a la psicóloga, ¿no? ¿Qué aportáis, ¿no? A ese trabajo conjunto y multidisciplinar que supone ese fruto final que es el rendimiento, ¿no? Por hacer un poco de abogado, diablo. Juego fácil. Me gustaría saberlo. A ver, yo creo y estoy totalmente convencida porque llevo muchos años en alto nivel y creo que es fundamental. Yo abrí el club 2015, tuve primero antes que Ana, una psicóloga amiga que me estuvo ayudando desinteresadamente, simplemente por ese aporte que yo ya creía, y estamos hablando de deportistas de niños que no alcanzaban más de 7 años, pero enseñarles a ganar o a perder en esta sociedad creo que ya era muy importante. Y luego cuando empezaron a competir, basándome en mi experiencia como deportista, creía que cada vez tenía que ser más importante el introducir la psicóloga y que trabajara con ellos. Me puse en contacto con ella y trabajé. Y creo que puedes entrenar mucho, puedes tener el mejor entrenador del mundo, puedes tener un fisio, puedes cuidarte todas las semanas, pero el motor de un deportista y los años que vas a estar en la élite, si la máquina más importante creo que es la cabeza, y si no está bien preparada, da igual. Incluso la gente creo que con talento la necesita tener al 100% para que los resultados salgan y sobre todo para llevar una vida como es la de un deportista de alto nivel. Yo pienso totalmente de acuerdo con ella y ojalá en mi club o en mi entorno se hubiera conocido eso desde pequeño, porque yo empecé muy pequeñito y desde pequeño pues he conseguido muchas cosas y el paso de pequeño a senior, o sea, de cuando eres pequeño ya pegarte con los mayores, hay un momento donde entra la frustración, donde te pegas con hombres y tú sigues siendo un chiquillo y yo me llevaba palos y palos y palos de derrotas cuando yo venía de ganarlo todo, de ir a internacionales y demás. Y fue el cambio ahí cuando vi que algo no iba bien, porque me llevaba las derrotas me lo llevaba a lo personal y la autoexigencia fue muy grande y dije, vale, aquí hay algo que no está bien, a lo mejor perdía un campeonato de España y me tiraba sin entrenar un mes y después volvía y otra vez. Y así yo creo que lo que dice ella es eso muy importante, en plan, el psicólogo es el que
es como, no sé cómo decirlo, el fisio, el entrenador de la cabeza, que te ayuda a regular las emociones, la gestión del estrés, todo lo que te ayuda en torno a la que es la competición y a uno personal. Porque si quieres tener una buena carrera deportiva, la cabeza tiene que estar bien amueblada. Bueno, Enrique, yo sé que tú sabes que es muy fundamental. No, pero yo creo que somos necesarios por el hecho sobre todo lo que me cuentan los deportistas es que cuando llegan a nuestro despacho, a nuestra consulta, ellos se sientan, no se sienten juzgados, son capaces de verbalizar, porque el hecho de verbalizar aquello que te ocurre, pues ya en manera, es una técnica, ¿no? Ya es una estrategia de liberación que te sana, ¿no? Que dices, ostras, acabo de sacar la basura de mi cabeza con una persona que entiende lo que me está pasando, no me está juzgando y además le pone nombre a esto que me está ocurriendo. Esto yo creo que con la base de los tres deportes es algo que me ayuda mucho, ¿no? El que ellos vengan y al principio vienen así como un poco tímidos, ¿no? De ¿qué tengo que decirle a esta muchacha o qué va a pasar aquí dentro, ¿no? Y una vez que yo creo que ya están con nosotros y se empiezan a soltar y ellos ven que pueden liberarse y además le ponemos ese nombre que están buscando, se sienten como más libres y dicen, ostras, pues a lo mejor era esto exactamente lo que me pasaba y no es un problema, es simplemente una molestia que me estoy teniendo en este mismo momento y que con el trabajo del entrenador, del fisio, del preparador y además un entrenamiento, como habéis dicho muy bien, un entrenamiento mental, pues al final cierro este círculo de entrenamiento completo, ¿no? Entonces creo que somos fundamentales por esto, el crear para ellos un espacio seguro, emocional, que es muy importante como han hablado Ernesto y Fanny, que sientan y vean que pueden liberarse de estas emociones. Y luego yo creo que también está la parte en la que no hace falta tener ningún problema para cuidar al psicólogo del deporte, sino bueno, aprender también estrategias para saber aplicarlas en ciertos momentos de competición y que pueden marcar la diferencia de ese deportista que quiere la victoria o que se ha quedado a las puertas, ¿no? O de la manera de gestionar, en este caso, si no he ganado o no he tenido el resultado que esperaba, bueno, vamos a asumir la parte de responsabilidad porque esto me hace tener el control de aquello que sí puedo seguir trabajando y también enseñarles que hay una parte, como dice Fanny, que no podemos controlar y que los deportistas tienden a echarse las espaldas y que muchas veces dices, bueno, pues es que esto realmente no está dentro de mis posibilidades, simplemente tengo que dejarlo ir y centrarme en aquello que sí depende de mí. Sí, bueno, pues sí, de acuerdo con lo que estabais diciendo totalmente. El deportista cuando viene al psicólogo deportivo, primero viene con un poco de miedo porque no sabe muy bien a qué viene y además tiene la idea de que el psicólogo deportivo, como lleva el título de psicólogo, ya es algo más, bueno, peligroso mentalmente porque parece que te vayan a hacer ahí cualquier cosa rara. Pero en el poco tiempo que pasa de consulta empiezan a aprender que, bueno, que es una persona más que puede ayudarles a gestionar ciertas cosas que desde otros ámbitos no pueden ayudarle a gestionar y además se sienten escuchados de alguna manera como aterrizar todo eso que llevan en la cabeza que no saben qué nombre ponerle, que no saben exactamente qué es lo que sienten y que tampoco se lo pueden contar a cualquier otro de los que están dentro de su ámbito deportivo, porque hay cosas que a lo mejor al entrenador pues no se lo pueden contar porque eso incumbe o tiene que ver a la hora de tomar una decisión con respecto al deporte. Otros ámbitos de su vida a lo mejor tampoco tienen por qué estar mezclándose con el deporte porque si no ya se lo llevan demasiado al terreno personal. Entonces, de alguna forma es aterrizarlo todo ahí y dejarlo encima de la mesa o en el campo donde se trabaje con él y a partir de ahí pues ver qué es lo que necesita el deportista, ¿no? A nivel mental, desde luego, yo creo que es fundamental. O sea, como han dicho ellos, si la cabeza no funciona, el resto puede estar muy preparado, pero al final se derrumba. No tiene sentido. De hecho,
cuando los deportistas empiezan a conseguir más éxitos, es cuando más se dan cuenta que necesitan ese aporte del psicólogo, porque es cuando se dan cuenta de que hay cosas que no pueden controlar, ¿no? Y que tampoco es todo conseguir éxitos, ¿no? Cuando vienen a la consulta y les explicas que, bueno, que tienen que centrarse en otras cosas, que no solamente en objetivos de resultados, sino objetivos de rendimiento, que el foco de atención lo tienen que dirigir a otros aspectos que no solamente conseguir logros, pues todo eso les hace ver el deporte desde otra perspectiva y les ayuda también a trabajar con más tranquilidad dentro de su deporte. Sí, bueno, yo creo que, no sé si os habéis fijado, pero no es tan fácil ser psicólogo del deporte. No sé si lo veis, porque al final tenemos aquí a dos personas que son deportistas de alto nivel que necesitan cubrir unas necesidades para funcionar bien. Y no solo en el ámbito deportivo, que obviamente es el foco principal, sino también en su día a día, ¿no? Porque al final el deportista, para funcionar bien como deportista, tiene que tener todo controlado de alguna manera. Tiene que funcionar bien en su entorno. Y eso hay que verlo, que no es fácil. Y hay que saber de psicología para verlo. Cuando un psicólogo o una psicóloga habla con un deportista y hace una escucha activa, no se hace de cualquier manera, sino se hace con un criterio, pensando que tiene una persona delante que hay que darle lo mejor en ese momento. Decía Ana, por ejemplo, Pascual, que un poco sacan lo que tienen dentro, pues bueno, hay que saber sacarlo, ¿no? Que se sienta cómodo, crear ese clima. Que el deportista entienda que ese psicólogo o esa psicóloga le está dando lo mejor, le va a sacar su máximo. No es aplicar recetas porque sí, sino es aplicar una ciencia que es la psicología. Y bueno, yo creo que lo han demostrado bien, pues, sobre todo Pascual y Ana, y también los deportistas que están aquí, ¿no? Parece que estáis encantados de trabajar con psicólogos, no sé. ¿No? Bueno, con eso, a mí me gustaría que me dijerais un poco, no sé, alguna anécdota, alguna estrategia, algo que utilicéis que os haya servido, que a lo mejor solo os sirve a vosotros, a vosotras, ¿no? Pero que os sirve, como decir, mira, esto es mi momento psicológico, mi estrategia, algo que a mí me sirve, algo que pudierais decir al respecto, ¿En competición o...? como tú quieras. A ver, supongo que como tú, lo nuestro sea por categoría de peso. Gestionar muy bien cuando tienes que dar el peso, gestionar muy bien las emociones y analizarlas mucho más para cuando tienes hambre de verdad, cuando es gula, cuando es cualquier otra cosa menos tener hambre. Y eso sí que es importante. O sea, tuve una herramienta con Pascual que trabajamos en plan comer y estando consciente, que eso se puede llevar a muchas cosas, en plan estar consciente en el momento y sobre todo en la hora de comer y estar atento a tus emociones de si estás saciado, si, si de verdad lo estás o si quieres comer porque tienes algún problema emocional o que quieres comerte pues media nevera, cualquier cosa. Y eso hay que gestionarlo, en plan, esa herramienta me ayuda bastante, en plan, cuando tengo que cortar peso, que no son 2 o 3 kilos, siempre son muchos más. Y pues eso, intentar comer y saber lo que estás comiendo. Esa es la estrategia que utilizo yo. Vale. Nuestro deporte también es por peso. Yo tengo que decir que yo ahora es un hándicap que tenemos en el club con los niños, ¿vale? Pero sí que intento enseñarles lo que es una correcta alimentación desde muy pequeñitos. Es decir, tenemos en el club ya de niños de 3 años. Pero yo desde los 3 años los paramos, siempre les hacemos charlas y les enseñamos fotos y lo hablamos en los campus de verano y todo. Incluso hemos conseguido, pues, saber, no el día no como en algunos colegios el día de la fruta, sino hemos conseguido ya ver todos los días durante la semana, durante el mes de julio, por ejemplo, que vienen ya con almuerzos totalmente muy saludables. Entonces, pienso que esa pequeñita aportación, pues desde esa edad hace que poquito a poquito vayan creciendo deportistas dentro, por ejemplo, del club con unos hábitos saludables, porque como bien ha dicho Ernesto, si no nos enseñan, yo creo que hace unos años atrás, a mí, bueno, o bastantes años, yo no tenía esa suerte de que alguien me hablara de una correcta alimentación, entonces llegué a hacer muchas barbaridades con el tema del peso, hasta el año creo de 2004, que fue el Mundial. Hice una bajada de peso terrible que afectó a toda la preparación que había tenido
Y a raíz de ahí dije, ya no más. Digo, porque estás luchando por un sueño, estás luchando por un objetivo muy importante, lo estás dando todo. Digo, y se ha ido todo en un momento por hacer una cosa incorrecta. Y ahí ya me puse en manos de una nutricionista y aparte quise estudiar un poquito más también por mi cuenta. He intentado desde ahí ya no volver a hacer ninguna barbaridad ni jugar en lo que es la salud e intento que eso también lo fomentarlo mucho en el club porque creo que es imprescindible y más hoy en día que en la sociedad vamos todos muy acelerados, los papás y bueno, como la psicología creo que es otro factor muy importante dentro de los deportistas. Bueno, sí, en cuanto a las cosas que les funcionen a cada uno, pues seguramente, pues eso, hablarás con un deportista y te dirá que le funciona una cosa y otros con otra, ¿no? Pero yo creo que podríamos definirlo como que ellos hacen las herramientas que nosotros les damos suyas y a partir de ahí, pues las trabajan, ¿no? Nosotros de alguna manera les ofrecemos todo el bagaje que tenemos nosotros a la hora de trabajar, ¿no? Pues todas las herramientas con las que disponemos o no, simplemente vamos ya directamente a lo que vemos que les puede interesar. Y ellos las hacen suyas, es decir, no se trata de que nosotros les digamos, bueno, tienes que utilizar esto o lo otro, ¿no? Sino que ellos mismos se dan cuenta de qué cosas les sirven y qué cosas no, y nosotros, pues, viendo lo que les sirve, a partir de ahí trabajamos con eso, ¿no? Dependiendo un poco de las características de cada deportista o del deporte en concreto. Sí, eso es, o sea, poco, poco más que añadir, pero sí, yo creo que eso es saber las necesidades que tiene cada deportista. De hecho, cuando un deportista llega por primera vez a tu despacho, bueno, lo primero, una buena evaluación, ¿no? El ver qué es exactamente lo que demanda o dónde está la molestia, o si no hay molestia, qué es lo que quieres potenciar, ¿no? Entonces, como muy bien dice Pascual, es eso, saber que tienes delante a una persona que es diferente al resto del deportista, entonces tienes que saber qué estrategias van a funcionar más con unos que con otros. Bueno, pues evidentemente como cada deportista tiene su nivel óptimo de activación, bueno, pues darle, por ejemplo, ese tipo de herramientas para que él identifique dónde está su mejor nivel de activación, pero es suyo propio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos estrategia, tenemos librillo, ¿no? De psicólogo del deporte, vamos tirando de estrategia, pero siempre adaptando cada estrategia a cada deportista y sobre todo a cada demanda. Sí, y además yo creo que igual a veces no hay que meter estrategias nuevas, sino optimizar las que ya se utilizan, que a lo mejor el deportista no sabe que las utiliza y no le da sentido psicológico, ¿no? Eso también es una función del psicólogo del deporte, es saber ver eso, es ser hábil para poder detectar necesidades, entender lo que pasa a nivel psicológico y a partir de ahí hacer lo que mejor le va bien a ese deportista. Y eso, bueno, es un trabajo muy fino, muy delicado, que hay que saber. Sí, en esto, si me permitís también participar, yo creo que pone en valor la formación, la capacitación, el tener conocimientos de psicología, que es lo que luego te puede permitir, con una evaluación previa donde identificas la demanda particular, las características particulares del cliente, ser capaz de tener conocimientos suficientes y suficientemente sólidos para luego adaptar tu trabajo a esa necesidad. Y eso pasa por no aplicar, pues eso, las frases de azucarillo, que digo yo, o esas cosas estandarizadas que le dicen a todo el mundo la misma cosa esperando que, bueno, y eso realmente, para eso no hace falta mucha formación, pero evidentemente no es lo mismo que un trabajo continuo. Y aquí también aprovecharía para hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto consideráis que es importante enfocar el trabajo de psicología del deporte, sobre todo desde la perspectiva de ese entrenamiento psicológico para el rendimiento o el alto rendimiento, como un trabajo que requiere de cierta continuidad? Es decir, no como algo que a lo mejor se puede sustanciar con una charla o con un tal, que no está mal, pero quizás eso más sea una información que una formación, ¿no? Un entrenamiento. No sé, me gustaría también poner en valor lo que significa el trabajo continuo, lo mismo que pasa con el entrenamiento deportivo, ¿no? Que evidentemente, por más que entrenes muchas horas en un fin de semana y aprovechas las 24, seguramente no es lo mismo que 24 distribuidas en 2 meses. No sé, me gustaría un poco conocer vuestra opinión al respecto, ¿no? De ese trabajo continuado.
Sí, sí, además que esto es muy importante porque yo creo que me molesta cuando, cuando alguien viene, ¿no? O algún club viene, oye, Ana, a ver si vienes y das una charla, que tenemos una competición muy importante. Bueno, pues yo creo que no consiste en esto, ¿no? Yo creo que consiste en un proceso. Consiste no te sé decir la cantidad de sesiones que cada deportista necesita, porque cada deportista necesita una cantidad, ¿no? Hasta que consigues el alta de ese deportista, o incluso una carrera continua con el deportista que, bueno, sin ir más lejos, Toñi, ¿no? Con Ruth, que lleva un montón de años, ¿no? O sea, al final esto es una carrera de fondo con un trabajo psicológico y requiere de un proceso y también añadiría que requiere de un compromiso por parte del deportista. Esto es muy importante. Yo siempre que me siento delante de un deportista le digo, mira, yo te voy a pedir al menos 10 minutos al día, porque yo estoy aquí contigo, escucho y analizo tu demanda, pero luego eres tú el que tienes que responder ante esto, ¿no? Porque no basta con que lo hablemos en las sesiones, sino que también se necesita entrenarlo en los entrenamientos y que se ponga por parte del deportista, porque si no, creo que estáis de acuerdo conmigo en que no funciona, ¿no? O sea, el solo con estar no funciona, sino que el deportista tiene que estar implicado en este proceso. Hablo yo si quieres, como he empezado ya a hablar. Bueno, yo como he dicho antes, creo que es fundamental sí, perdón, que es fundamental el que el deportista entienda pues, que esto no es algo a corto plazo, sino que es algo a largo plazo. Y de hecho yo creo que con los deportistas con los que he trabajado, con los que mejor resultado han tenido para ellos, para los propios deportistas, es con aquellos con los que ha sido algo a largo plazo. E incluso estamos hablando de varias temporadas, porque a lo mejor vienen por algo puntual, pero entonces se enganchan a lo que estás trabajando con ellos y se dan cuenta de que al final no tienes que trabajar solamente en un momento puntual de su carrera deportiva, sino que tiene que ser a lo largo de su, pues eso, de su carrera deportiva. Cuando ellos se dan cuenta de eso, es cuando empieza a funcionar un poco más el trabajo psicológico, es decir, cuando ya somos capaces de preparar un poco lo que es la pretemporada, lo que es la temporada, lo que es al finalizar la temporada, entonces el que puedas acompañarles en todos esos procesos y que tú también seas partícipe de sus propias necesidades, porque claro, si están en plena competición pues tienen unas necesidades, si están preparándose para la competición tienen otras, entonces al final tú también tienes que ser partícipe de eso, de sus necesidades y de las características que su deporte demanda. Sí. Yo, bueno, dejadme que cuente algo de mi experiencia personal. A ver, cuando un deportista dice, va, ya lo tengo más o menos claro, dejo de trabajar con el psicólogo, hay un momento que lo nota. Yo por la experiencia personal que tengo. ¿Vale? Es decir, parece que ya lo tienes todo controlado, que todo va funcionando, pero de repente pues, va, pues ya no quiero más. Pues lo nota, porque hay un trabajo que no se hace. Y a veces el trabajo no es poner una técnica nueva, no es una estrategia nueva, no es incorporar cosas nuevas, sino es mantener lo que ya hay. Y lo que habéis dicho antes, que no lo habéis dicho, es muy importante, el poder decirle a alguien de confianza que está dentro del equipo de trabajo, si es posible, aquella necesidad que tiene eso, y que ese psicólogo o esa psicóloga pueda ver esa necesidad, una competición, mira, está pasando esto, vamos a ajustarlo. O, es que eso es fundamental en alto rendimiento. No sé si me explico bien, pero es que es básico. En alto rendimiento se busca mucho el detalle, y el detalle es muy poco, yo qué sé, es una rutina que tienes una rutina trabajada y de repente en lugar de poner la botella aquí, la pones aquí, yo qué sé. O vas a empezar una competición y resulta que haces algo un poco más acelerado de lo que toca. Ahí está pasando algo. Porque el psicólogo que lo sabe, lo ve, lo puede intuir y puede decir, mira, vamos a ajustar esto porque vamos a ver qué está pasando. Y eso igual no es tan fácil de explicar, pero cuando ya trabajas con gente, sí que pasa, ¿no? Es buscar ese detalle. No sé vosotros, los deportistas, qué pensáis sobre esto. A ver, yo como deportista, es lo que he comentado antes, siempre, bueno, siempre lo he visto fundamental. Yo la primera vez que fui a un psicólogo fue bueno, debido a que tenía un problema, se pensaban que era un problema muscular. Ya me habían operado, intervenido y al final me mandaron al psicólogo porque se pensaban que venía de ahí. Tuve muchas sesiones con un psicólogo que se llama PFOS, del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona,
hasta que él llegó llevamos tiempo haciendo sesión, hasta que llegó un momento que él dijo, no, esta chica no tiene ningún problema psicológico, tiene las ideas muy claras con cuanto al deporte, mirarla bien porque seguro es un problema físico, no sé dónde, pero entonces después, claro, toda mi carrera deportiva estuvo un poquito llena de complicaciones y cada vez sí he visto más claro y más ahora como entrenadora lo veo, porque veo pues, lo que acaba de comentar, que en algún deportista hoy lo veo como muy espitoso y digo, digo no está centrado o está, como decimos un poquito, pasado de vueltas o al revés, lo veo muy aplatanado y digo, ¿qué le pasa? O está malo o está ya con los miedos y las incertidumbres y entonces ya empiezo. Luego, evidentemente, hablo con ellos porque algunos sí que han intentado, pues eso, hacer una sesión o dos y que no han salido resultados y abandonan, ¿no? Entonces, hablar con ellos, con los padres y decirles, es que esto es algo a largo plazo. No vais a ver los resultados ya, es como todo en el deporte. Los entrenamientos no salen los resultados ya, no te apuntas y ganas ya, no vas a hacer preparación física y sales ya fuerte del gimnasio, ¿no? Y entonces con algunos, pues sí, estamos consiguiendo que al menos tengan contacto con Ana pues cada semana o cada 2 semanas, que hagan sus trabajos y pues eso, con algunos deportistas se está viendo, pero hay que insistirles porque, como todo, ¿no? Hay que educarles a que está dentro de la preparación de un deportista. Pienso igual. O sea, ojalá en mi entorno lo hubiera conocido antes porque yo solo accedí al psicólogo cuando entré a la universidad. Yo lo conocí en la universidad y a lo mejor arrastraba muchas cosas desde muy pequeño. Y ahí desde entonces pues he estado trabajando de todo y durante me ayuda mucho a gestionar mucho los nervios, la exigencia y el control de la comida. ¿Veis? Cada uno tiene sus necesidades, ¿eh? Eso no, cuando hablas con... Uy, esto no va. No va esto. Apágate uno de Hay que esos. esperar un poquito. Vale. Va Eso con no monedas, puede ir ¿no? tres. Eso de cuatro. Vale, que cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Yo creo que al final es ver eso. Es ver que los deportistas son personas que hacen una cosa muy bien, es hacer deporte, pero son personas. Hay que buscar la manera de que funcionen bien, ¿no? Bueno, y a mí sí me gustaría preguntaros sobre la competición, si os parece. ¿Me dejáis? ¿Vale? A ver, a ver si es posible. ¿Cómo diríais cuando estáis bien, eso que estás en la competición, digo, estoy bien en la competición de verdad, ¿no? Voy a hacer una buena competición. No sé si voy a ganar o perder, porque eso depende de otras cosas, ¿no? Pero que estoy bien. Es decir, ¿cómo definiríais vuestro estado óptimo de funcionamiento psicológico? A ver si es posible, ¿eh? Que no, que yo creo que a veces no es fácil. Esto para nota, ¿eh? No es fácil definirlo, ¿eh? Porque a veces es Yo creo fácil hacerlo. que 100% no creo que esté siempre porque juegas con los nervios, con, con eso, con lo de ganar y perder y ya eso ya te va restando. Y después si le sumas algo más, como ha sido ella, en plan el peso o una categoría de peso o algo, la alimentación, ya si le sumas algo más, problemas exteriores, ya va restando. Pero yo creo que al 100% nunca se está como en Pero los entrenamientos. ¿cómo es tu 90%? ¿Cómo sería? ¿Tu 85%? ¿Cómo sería? 85-90, yo creo que ¿Cómo te sientes tú en ese momento? ¿Estás bien? Digo, bueno, bien, con ganas de subir y separarle la cabeza. Sí, sí, es así. A ver, te estás refiriendo a las sensaciones previas a entrar a competir. A ver, yo soy un poquito especial, ¿eh? A ver, yo sí que es verdad que previo al momento de la competición, en el calentamiento, ¿no? Cuando yo me siento relajada, pero como que fluye, ¿no? Los ejercicios que estoy haciendo de calentamiento están fluyendo, no me están costando, noto pues, que las piernas pues, no me pesan, no estoy... Y diríamos entre relajadas y esa adrenalina que solo me aporta, en este caso, mi deporte. Entonces, esa sensación es la que me hace seguir calentando y notar que va a estar bien, que después dentro pueden pasar muchas cosas, pero
pero es la que me dice, vale, estoy bien. También es verdad que me he encontrado en situaciones de estar calentando y encontrarme fatal. Y siendo todo lo opuesto, mi cabeza, esas competiciones me han salido muy bien. Entonces, mi cabeza ha llegado un momento en cuando también me encuentro en esa sensación de decir, bueno, sabes que esto también puede ser y luego sale muy bien y no, entrar en no marearme ni en pensamientos negativos y he dejado fluir el calentamiento y fluir la competición. Y por eso os digo que han sido dos cosas totalmente, una la que se busca y se da y otra la que no he buscado, se ha dado y como me han salido cosas positivas, lo he cogido y lo he convertido en un factor positivo para cuando sucede. ¿Y qué estrategias utilizas para estar metida? Yo utilizo mucho la autohabla. Sí que es verdad que fue, como has dicho, algo que hacía desde pequeño, prácticamente a lo mejor desde los 13 o desde que empecé a competir. Yo me decía frases y hablando un día con Ana, ella me preguntó, ¿y tú te da? Y digo, yo sí, y pensaba que era no, como una niña un poquito loca, así que se hablaba y se decía sus cosas o se intentaba hacer autoconvencer que era mejor que las demás. Y ella me explicó, pues eso, que es una técnica que se utiliza mucho y a mí yo creo que ya te digo, sin utilizar aún ni conocer la herramienta de los psicólogos, ha sido algo que prácticamente me ha ido muy bien. Pascual y Ana, ¿qué podéis decir sobre esto? Sí, yo, mira, mi experiencia sobre todo con Fanny, que es con la que más he estado en situaciones in situ de competición, porque, bueno, ella quiere que me gusta mucho, ¿no? Cuando me llama y me dice, Ana, vente con nosotros al Campeonato de España, que esa antes de la competición nos alivia mucho que estés, incluso esa postcompetición también, ¿no? Ese soporte emocional de después de competición y es un poco lo que ellos decían. A mí me pasa, incluso lo hablamos antes de que un niño salga a competir, lo observamos, ¿no? A ver cómo está y somos capaces de entre las dos ver, bueno, pues ya está externalizando, está buscando la excusa, se está quedando anclado en esto del calentamiento, como ella dice, que es muy buena estrategia porque es esto, o sea, un mal calentamiento no le hace perder el foco de competición, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, pues eso, voy con el deportista y simplemente le pregunto cómo está, cómo se siente y metemos a lo mejor alguna estrategia muy sencillita, ¿no? De vamos a identificar cómo me siento en este momento y qué necesitamos, ¿no? Entonces, esto antes de una competición es algo que trabajamos mucho y creo que está siendo bastante útil porque ellos lo reclaman antes de, Ana, que voy a ir al tapiz, en 3 combates me toca, vamos a liberar un poco, sí, venga, vamos a empezar ya con la rutina precompetitiva que te viene bien, vamos a ver este ritual que, no ritual, entenderme como algo que si no hago, no, sino esto que me hace entender que la competición empieza y empieza no en el momento que salgo en el tapiz, sino en el momento en que ya me estoy poniendo las protecciones, me estoy poniendo el dogo y aquí estoy ya, esto ya es mi inicio de combate y voy allá con ello, ¿no? Entonces, cuando los veo que ellos ya hacen esto de ya estoy aquí y ya los veo que ellos están metidos en competición, ya está. Yo ya los dejo para adelante, hablo cosas con Fanny, pues bueno, yo creo, Fanny, que hoy está un poquito tal, vamos a ver si las instrucciones son más hacia lo que tiene que hacer, ¿no? Esto es algo que está cansada de mí ya, ¿no? Pero siempre le digo, Fanny, manda lo que tienen que hacer, apártales la solución, ¿no? Porque, claro, también es difícil en un momento tenso. Fanny es la primera que quiere que el éxito llegue hacia sus deportistas, ¿no? Entonces, con ella también hablo en la manera de dirigirse hacia ellos en momentos de competición. Y en la postcompetición también, ¿no? Pues eso, en función de cómo ha salido, ya no solo si hemos ganado o si hemos perdido, sino simplemente cómo son mis sensaciones ahora después de esta competición, tanto con Fanny como con los deportistas. Bueno, yo en cuanto a las competiciones, bueno, depende del deporte, ¿no? Ahora con el deporte del kickboxing, claro, es un deporte en el que cuando estás compitiendo
no puedes pensar mucho, porque si piensas te llevas una. Entonces, todo el trabajo tiene que ser un poco anterior y también el que él se dé cuenta un poco de que cuando está compitiendo, cuando está peleando, está solamente ahí y en ese momento, ¿no? Sería el estar en el presente, ¿no? Y eso sí que lo trabajamos bastante, a lo mejor con visualización, para que se diera cuenta de cómo se siente o qué es lo que tiene que hacer o qué cosas le funcionan y qué cosas no, ¿no? Para que de alguna manera en el momento en el que llegue la competición, pues las cosas fluyan y ya está, porque como se tenga que poner a pensar mucho, entonces ahí se puede ir, ¿no? Es, claro, pero depende mucho del deporte en concreto. Trabajamos también bastante el tema de tener claros cuáles son sus objetivos. A la hora de competir, pues siempre decíamos, el día de la competición o previo a la competición, ¿qué objetivos te planteas tú para esta competición? Y que sean objetivos propios tuyos, que tú sepas que los puedes alcanzar, que son de rendimiento tuyo, para que su foco se centre en cosas que dependen de él y que sepa qué cosas puede hacer para conseguir su verdadero objetivo, ¿no? Pero todo eso, claro, en el momento en el que sube a pelear, ahí es, su cabeza tiene que estar centrada solamente en eso, ¿no? Tiene que trabajar mucho el aspecto de, pues el flow, de repente que él se sienta que ya está, ¿no? Que de repente le sale todo bastante bien. Y que si en algún momento se le va la cabeza, que sepa centrar su atención otra vez para que no se le vaya mucho, porque si no, en cualquier momento se puede ir la competición por no estar centrado en lo que tiene que estar centrado, ¿no? Entonces sí que trabajamos bastante eso, el saber cuál es realmente el foco de atención que tiene que tener en cada momento, ¿no? Para que no se le vaya mucho la competición. Bueno, en concreto en su deporte o en cualquier otro deporte, ¿no? Hay que trabajar bastante esto. Muy bien. Buscar el estado óptimo de funcionamiento, que será diferente para cada persona. Es decir, con el librillo de técnicas y digo, voy a aplicarla y a ver qué pasa. Si es algo mucho más complejo o más dinámico, más al grano, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también, yendo a la competición, que es que nos gusta la competición, es que nos gusta el deporte. No sé, algún momento esos que digáis que como que habéis aplicado algo y os ha funcionado. Es decir, uff, me ha valido la pena todo el trabajo que he hecho para esto que he conseguido ahora, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez. No sé, ¿cómo lo veis? O si habéis, no sé. Bueno, lo dejo ahí. ¿Hablas tú? Sí, yo creo que sí. O sea, como ha dicho Estefanía, ha dicho que un buen calentamiento, yo tenía, pues eso, llegaba, calentaba poco más y me metía ya directamente a la competición y pensaba mucho sobre la competición y las técnicas de activación y de estar presente en cada fase antes de subir al ring, me ayudó bastante, por lo menos eso es. Para quitarme presión y para subir mucho mejor. Y decir, me ha servido. Yo, la última competición que preparamos así, Ana y yo, estuvimos hablando de la rueda de control, porque, bueno, me pasaron una serie de situaciones y, bueno, Arturo, esto es más jovencito, pero como he dicho, yo llevo muchos años, entonces, bueno, pues se metió, diríamos, la pata muchas veces, lo he solucionado, sigo con la motivación, he sacado resultados, no han salido resultados, y entonces cada vez pues he aprendido pues pues, ¿no? a quitar cosas que no sirven e intentar vaciar esa cabeza para poder seguir pues con los años que tengo en alto nivel. Y la rueda fue una estrategia ¿no? que yo no había trabajado nunca y me sirvió mucho para darme cuenta de todos los factores que yo no, bueno, que el día de la competición realmente, o que previo a la competición, 2 o 3 días antes, yo no controlo, que realmente muchas veces afectan a todos los deportistas, ¿no? Que era el tema del sorteo con quién te toca, el tema de qué árbitros te van a arbitrar, el tema de si el pabellón es frío o qué temperatura hace, el tema de si los entrenadores te van a decir de estar antes o más tarde, ¿no? Muchos aspectos que nos preocupan, pero que realmente hasta no verlos puesto en un papel no me di cuenta que me estaban afectando no tan conscientemente, a lo mejor como otros
pues, de nervios, pero todo eso me producía el no estar tranquila. Cuando me lo plasmó Anda en el papel, me di cuenta es verdad, digo, ¿para qué me estoy preocupando de cosas que no puedo ocuparme? Digo, y entonces vi esas cosas que sí me puedo ocupar, que eran las que yo trabajo, mis entrenamientos técnicos, mis entrenamientos tácticos, las cosas que voy a emplear en la competición, cómo controlo y bajo perfectamente el peso sin que se afecte el rendimiento y no sé, me fui mucho más tranquila a esa competición. De hecho, volví a sacar un resultado importante en el Campeonato de España y no sé si después valorando todo fue gracias a ver cosas plasmadas que no las había visto hasta el momento. ¿Vosotros como psicólogos, Ana, Pascual? Sí, bueno, esa sí, esa que ha comentado Fanny es una que utilizo sobre todo en eso, en deportistas que se quedan anclados en cosas que no dependen de ellos. Pero recientemente, no sé si el miércoles pasado, sí que me encontré con una jugadora de balonmano que llegó, no teníamos sesión ni nada, pero llegó y solo venía a decirme que lo había entendido, que había entendido aquello que le estaba diciendo en sesión. Y es que, bueno, esta es una jugadora que contaba con poquitos minutos, pero los pocos que contaba se generaba muchísima presión porque sabía que en 10 minutos tenía que rendir como en 60, porque si no, no iba a tener la oportunidad en el siguiente, ¿no? Entonces, aparte de hacerle entender que esto no depende de ella, los minutos que juega, le quise hacer entender que también, pues bueno, si tenemos esos 10 minutos, vamos a ver, vamos a anticiparnos y vamos a estar preparados desde el banquillo para que cuando yo salga a la pista tenga más claro qué es lo que voy a hacer y a lo mejor tengo más probabilidades de éxito. Entonces llegó y me dijo, dice, he cambiado mucho mi autohabla. Dice, antes yo estaba en el banquillo y decía, ahora cuando salga a la pista no quiero perder el balón, no tengo que hacer pasos, no tengo que pasarle a la que no toca y no tengo que tirar abajo. Y claro, llegaba a los 10 minutos y lo hacía todo, uno detrás de otro, hasta que estuvimos trabajando esto y se sentaba en el banquillo y simplemente visualizó, vio por dónde estaban los huecos, dónde tenía que tirarla a la portera y entonces me dice, yo cambié mi autohabla y empecé a decir, vale, tengo que adaptar el balón, tengo que tirar arriba, tengo que observar si sale o no sale mi jugadora, y a partir de tener más claro esto y mandarme estas instrucciones, me fue mucho más útil que estar en el banquillo intentando no hacer aquello que no tenía que hacer, que no le era útil. Entonces, esa es una que es que la tengo más reciente porque justo vino el miércoles y vino a contarme eso y bueno, pues al final agradecen, ¿no? Que una jugadora venga y te lo agradezca a ti también. Bueno, yo lo que más suelo trabajar con los deportistas, lo que más me gusta aplicar con ellos es el que aprendan de alguna manera a focalizar en aquello que depende solamente de ellos, ¿no? Porque al final, claro, el deportista quiere abarcar mucho y quiere controlar todos los aspectos que entran a formar parte de la dinámica deportiva, pero claro, si intenta controlar todo eso, al final se le derrumba porque es imposible controlarlos. Hay aspectos que no dependen de él y si se fija mucho en esos aspectos, al final lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Que genera una activación mayor, lo cual al final le repercute en cuanto al rendimiento o resultado final. Entonces, yo sí que me gusta mucho centrarme en eso, en que aprendan a centrarse en lo que realmente se tienen que centrar, ¿no? Y sobre todo, que ese foco lo dirijan hacia ellos, que sean capaces de controlar su nivel de activación o su curva, ¿no? De activación, que encontrarse punto medio en el que ellos puedan funcionar perfecto, cada uno tiene su punto medio, pero que sepan controlarlo en base a aquello que depende de ellos y no en base a cosas que no dependen de ellos, porque en el momento en el que empiezan a querer controlar otros aspectos es cuando empiezan a caerse a nivel deportivo, ¿no? Que parece fácil, pero no lo es. El decir, voy a hacer lo que realmente me ayuda y lo que no me ayuda lo aparto, no es tan fácil, ¿eh? Es complicado. Sí, sobre todo es que ellos aprendan de alguna manera, ¿no? Porque tú les das las herramientas y tienes que trabajar un poco con ellos el que sean capaces de
de focalizar, ¿no? Y de pararse de un momento determinado, darse cuenta de que tienen que centrarse en ellos, no centrarse en todo lo que tienen alrededor, ni en el contexto, ni en los árbitros, ni en el contrario, sino que se tienen que centrar en lo que realmente depende de ellos. Aquello que te ayuda también, ¿no? Y el objetivo suyo para el que están entrenando, ¿no? El objetivo de rendimiento. Sí, en relación con eso, yo también quería haceros una pregunta a los cuatro, porque también parece que puede tener un papel el trabajo psicológico, en psicología del deporte, en relación con todo el tema de las lesiones, que es probablemente un elemento clave, sobre todo si hablamos de alto rendimiento y lesiones, yo creo que van de la mano de alguna manera. Yo por lo menos no he conocido ningún deportista de ningún deporte de alto rendimiento que alguna vez no haya pasado por alguna lesión o por algún problema de esa índole. Está claro que a nivel preventivo, me imagino que hay una labor psicológica que se puede hacer y que se puede hacer bien para prevenir la lesión. Eso está claro, pero iría más ya en la línea entonces del trabajo con los entrenadores y las entrenadoras. Pero mi pregunta es, ¿este aspecto habéis tenido que trabajarlo en relación con lesión propia? Es decir, ya no preventivo, sino para atenderlo, y ha servido para algo, o ha sido de utilidad, porque es un aspecto que a veces marca la diferencia entre una larga carrera y una carrera que se interrumpe, ¿no? En esto. A ver, yo creo que, pues, como bien ha dicho, las lesiones, bueno, las lesiones van cogidas de la mano de un deportista, y que tiene que estar muy bien preparado mentalmente de que eso va a suceder. Y no tiene por qué suceder, que muchos asocian, ¿ves? Si no hubiera ido a esta competición no me hubiera pasado esto. Ya, pero es que hoy puedes salir y te tuerces el tobillo y ya tienes una lesión saliendo de casa y va a afectar a tu vida deportiva, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tienen que tener los deportistas es que forma parte de su carrera deportiva y que habrá que enfrentarse a ella, valorarla, saber, bueno, conocerla, ¿no? Y sobre todo, lo que les digo yo, una lesión, yo la he enfocado siempre como una competición. Si no estás mentalmente fuerte para superarla, si no haces todo el trabajo que te dicen los profesionales que están a tu alrededor, te puedes hundir en ella y ahí se acaba todo. Yo empecé con 13 años y, bueno, os lo voy a cortar un poquito, pero empecé a sacar muy buenos resultados. En menos de año y medio era ya campeona de España y con 16 años la Federación Española me observó y me fui al centro de alto rendimiento. Ya había quedado campeona de España de 2 o 3 categorías, me faltaba la absoluta. Bueno, y llegué allí con unas molestias que aquí ya me estaban tratando. Me dijeron, son musculares, vamos a operarte. Y bueno, estando en Barcelona, gracias a que, como he dicho, yo sí me he considerado siempre muy cabezona y con las ideas muy claras de querer llegar al alto. Y aunque estaba lesionada, seguía compitiendo y seguía sacando resultados, pero no estaba al 100%. Yo sabía que no estaba al 100%. Me operaron 6 veces. Todo esto durante un periodo de 6-7 años que estuve en el centro de alto rendimiento. Y mi cuerpo seguía sin estar bien porque se me dolían las piernas. Las sensaciones que era cuando había una demanda importante en el deporte, yo no notaba si mis pies tocaban el peto, no tocaban el peto. Bueno, total, al final dejé el centro de alto rendimiento, me volví a Valencia, me volvieron a operar aquí una vez más otro médico que pensaba que ya tenían la solución. Al final, lo que el psicólogo, como he dicho, de Barcelona fue el que dijo que psicológicamente me veía muy fuerte como para que hubiera un problema psicológico que me afectara a ese nivel. Bueno, ya lo último que me dieron como diagnóstico es que de todas las operaciones que llevaba había un problema que afectaba las arterias y que me tenía que dejar el deporte. O competir de la manera que estaba compitiendo. Entonces yo, bueno, como soy muy cabezona, pues seguí haciendo deporte, siguiendo sacando resultados y ahora 3 años, el año antes de la pandemia, tuve un problema familiar, operaron a mi padre el corazón, y, bueno, decidieron hacernos pruebas a todos y yo tenía un soplo, que mucha gente sabe que tienen soplos de nacimiento y nunca había tenido ningún problema. Hasta que me diagnostican que soy asintomática y que tengo una cortación de la aorta. Y ese era realmente el problema, que desde pequeña me había dado esa obstrucción en las piernas,
que no habían visto, pues ya os digo, me han operado 8 veces, insistiendo en muscular y nada. Entonces me operaron, me sometí a esa operación con que ya nunca más volverías a hacer deporte y bueno, fue algo muy duro para mí. Y gracias, pues creo que a los médicos tan buenos que tuve la suerte de tener, pues no sé a qué, pero en una de mis siguientes visitas me dicen que puedo seguir haciendo vida normal. Y dije, mi vida normal es deporte. Y me dijo, sí. Y nada, empecé a correr por primera vez. Les tengo que decir que salí a correr, esos días que ya no se empezaban a dejar, ¿no? Y noté el corazón acelerado, claro, nunca había tenido esa sensación. Entonces dije, y empecé a llorar. Nunca había ya corrido, es decir, me había hecho elípticas, mi deporte había planteado estrategias siempre muy quieta, patadas muy efectivas que me estaban sacando resultados, pero siempre visualizaba un taekwondo que nunca llegaba a hacer. Y nada, y ahí me paré, me empecé a poner en manos de un preparador físico, empecé a practicar taekwondo divirtiéndome, porque siempre había sido un taekwondo limitado. De qué hacer estratégicamente para ganar, qué no hacer para no cargarme, porque mis rivales no sabían de mis problemas, solo yo, qué hacer para seguir y hacerle caso al entrenador y que no tuviéramos debate, y también lo que digo, me autohablaba mucho para no abandonar lo que era mi sueño como deportista. Entonces, pues no sé, ahora lo miro y digo, es que las lesiones deportivas yo creo que cualquiera hubiera abandonado en mi situación, y lo hablo con deportistas, incluso ahora me sirve mucho para cuando veo cualquier lesión en un deportista, es decir, el cómo enfrentes una lesión te puede cambiar la vida o no. Yo a día de hoy digo que, bueno, a lo mejor si me hubiera dejado en la primera operación, mi problema no se hubiera diagnosticado, o sí, no lo sé, y a ver, fue toda operación rápido porque me dijeron que la esperanza de vida no me llegaba a los 40. Entonces, estamos hablando de algo muy serio que yo le digo a Ana. Y como hubo algo que a Ana le impactó, y es que los deportistas nos preocupamos mucho de los resultados, de si no llegan, si llegarán, competimos para que lleguen, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de divertirnos mientras buscamos esos objetivos. Y el día que me puse enfrente del médico y me dijo que me tenía que dejar el deporte, creo que fue un antes y un después, desde hace 3 años, a seguir compitiendo, porque ese día dije, es que es mi forma de vida, es que para mí lo es todo. Y es algo que les he dicho a alguno de los niños que se preocupan, o algún deportista ya adulto que tengo en la universidad que se preocupa. Digo, ahora párate, porque vienen a contarnos, ¿no? Esas preocupaciones que tienen, y si no llegan, y si no gano, y si me voy el primer combate fuera, y yo les digo, ya, digo, y ahora cierro los ojos, digo, piensa que no vas a competir ya más, tienes un problema y no vas a volver a competir. Entonces empiezan, porque se han hecho todos con los ojos llorosos, y dicen, ¿por qué? Digo, no, porque no se puede volver a competir, ya no tiene más oportunidades. Entonces empiezan como un poquito a pensar y a valorar lo que realmente quieren. Y se olvidan de todo lo que a veces nos creamos los deportistas, de factores externos que, pensándolo, yo claro lo he pensado, pero por lo que me pasó, son tonterías. En este aspectos que nos creamos, yo no sé si porque tenemos en ese momento la cabeza muy vacía y cogemos como problemas que no lo son. Y ahí empecé a disfrutar, es más, compito sin mirar el marcador. No sé, y es muy importante. A mí me han dicho que es increíble el que puedas competir así, disfrutando de esa manera. A ver, yo después de lo que ha dicho me siento agradecido por las lesiones que he tenido. A ver, importantes, tuve el año pasado, en un sparring me rompí el dedo muy gordo, bueno, un huesecillo de aquí. Y yo creía que no me lo había roto, que había sido un esguince, y seguí entrenando, y digo, vale, y cuando me dura a mí un dolor más de una semana y media, es que algo ha pasado. Y me había hecho un desgarro del hueso, en plan de seguir entrenando, me había arrancado el hueso, y nada, me dijeron, oye, tal, que tienes que estar un mes como mínimo sin golpear, y después otro mes para que se suelde bien.
Y yo, vale, a la semana ya llevaba una célula para poder entrenar. Y no pude ir al autonómico, pero, y por suerte, o sea, por suerte o desgracia, no, el que ganó en mi peso en el autonómico no fue, me dijeron, vente. Y fui, quedé segundo. El año pasado peleé 4 veces por la lesión, y todas en el Campeonato de España. Venía de un parón de prácticamente, lo hice en enero y era en mayo, con la mano parada. Y yo doy suerte después de escuchar lo que he escuchado. O sea, si a mí me plantean decir, dejas el deporte, o sea, no puedes hacer más deporte, o sea, no hacer mi deporte, ya es algo que no pienso, o sea, que no lo pienso, es como el que desayuna todos los días, en plan, o el que come, o sea, lo tengo ya ahí metido y cuando no entreno me siento mal. Y ya no es que me sienta mal, sino que hay algo en mi cuerpo que dice, ¿qué pasa aquí? Y después, otra lesión es este mes, este año, la tibia, peleé en profesional y me la jodí. Se me abrió la tibia de bloquear y estuve un mes sin patear y tenía una pelea importante en Francia, donde me jugaba allá ahí cositas. Y esas son las dos únicas lesiones que después lo único con lo psicológico que pude hacer al principio, en la primera, fue negación, o sea, no me había lesionado, estaba enfadado con todo el mundo, me enfadaba con mis compañeros, con mi entrenador, todo lo malo. Y a partir de eso aprendí, gracias a la psicología, que es algo que no controlas, que no lo buscas tú. Entonces, lo único que puedes hacer es, dentro de esa situación, hacer lo que sí que puede estar en tus manos, como mejorar la alimentación, ponerte frío, crema todos los días, ir al fisio y trabajar con eso. Y el psicólogo te ayuda a eso, a comprender que la primera no lo tuve y la segunda sí, y ahí sí que es algo que sí que entendí, que digo, "Wow, aquí si hubiese tenido psicólogo sí que me hubiera ayudado muchísimo más, porque la primera, me acuerdo de esos primeros meses, fatal, o sea, fatal, nadie me podía hablar. Había que pasar el duelo. Sí. Había que pasar el duelo. ¿Hablas? Sí, vale. Bueno, el trabajo cuando hay una lesión, bueno, desde luego lo que tú has dicho, ¿no? También es verdad que en cuanto a la prevención, pues se puede hacer bastante, porque el hecho de que el deportista esté centrado en lo que tiene que hacer, que no esté pendiente de otras cosas, que el contexto no le influya, que no esté nervioso, que el nivel de activación sea el óptimo, pues todos esos factores hacen que al final la lesión no es que no se vaya a producir, pero que de alguna manera la tienes un poco más limitada, ¿no? Y en el momento en el que se produce la lesión, pues yo creo que lo fundamental es lo que ha dicho Ernesto, ¿no? Que es un poco pues el tener claro, Aceptarla. sí, aceptarla. Es decir, eso tiene un proceso, al principio pues seguramente vas a estar ahí cabreado con todo el mundo, pero ese cabreo de alguna manera a lo mejor tampoco tienes por qué pagarlo con el contexto en el que tú estás, ¿no? Entonces, el poder venir al psicólogo, el poder desahogarse de ahí de alguna manera, poder sacar todo eso ahí y gestionarlo entre los dos y al mismo tiempo devolverle qué se tiene que centrar para que eso mejore y que no se focalice en aquello que lo que hace es empeorar la situación, pues hacer todo ese giro de visión es fundamental para que al final se encauce un poco lo que es la lesión. Bueno, yo, nada, escuchando a Fanny que también me emociona porque yo recuerdo el día que me lo contó y decía, madre mía, es que no sé, o sea, solo la escucho y ya está, ¿no? Pero hubo una cosa muy curiosa, me permito contarla, en el campeonato de España me dice, bueno, ella perdió en el primer combate y al finalizar le digo, Fanny, ¿qué crees que ha pasado? Yo, fíjate, yo enfocada en el rendimiento, ¿no? Yo, Fanny, ¿qué crees que ha pasado? Y me dice, yo qué sé, no lo sé, yo solo sé que he disfrutado como una niña pequeña. Yo no sé ni lo que ha fallado ni nada, pero sé que estoy disfrutando, ¿no? Entonces, eso para dije, jolín, es verdad, ¿no? Y creo que cuando tenemos una lesión hay que sacar nuestra parte más resiliente y Fanny creo que es una de esas deportistas y que sirven muy bien de ejemplo y de referente para los niños que ahora entrenan.
Luego, lo que creo que el trabajo psicológico, bueno, los psicólogos, el papel que tenemos dentro de una lesión, pues yo creo que lo primero es el acompañamiento, porque como dice Ernesto, yo creo que al principio te niegas, vamos, o sea, ¿cómo puede ser que esto me esté pasando a mí y por qué no? Estás continuamente buscando las causas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Si era mi mejor momento, si... Bueno, y también quedarnos ancladas en esto pues no nos va a aportar una solución. Entonces, bueno, pues hay que dar ese margen al deportista que pase su duelo, como estamos diciendo. Entonces el psicólogo yo creo que hace de acompañamiento, ¿no? Bueno, pues suelta por tu boca todo lo que quieras, que voy a estar aquí para escucharte. Pero una vez que ya hemos pasado este duelo, la diferencia está en quedarme anclada en esta lesión o ponerme y decir, vamos a ver qué periodos tengo que esperar, qué proceso tengo que seguir, y creo que el psicólogo es muy importante que se coordine con el resto del staff, ¿no? Que haya un trabajo multidisciplinar y que esté al habla con, bueno, pues con el médico si lo hubiera, con el fisio, con el preparador físico, porque una de las cosas que también yo me imagino que os pasa es que pues es el miedo a la recaída, ¿no? Cuando voy a volver al entrenamiento, a la competición, y si me vuelvo a lesionar, y si hago esto, y si no estoy todavía, y si no, bueno, pues yo creo que esa parte es la que el psicólogo puede gestionar, pero claro, con una base de realidad, ¿no? Diciendo, pidiéndole al médico si realmente este deportista está recuperado y realmente el fisio diciéndote hasta dónde sí, hasta dónde no, junto con el preparador físico, ¿no? Viendo esa buena adaptación de nuevo a la pista o al tapiz. Sí, bueno, nosotros en ese aspecto, aquí en la Universidad de Valencia tenemos un staff bastante amplio, ¿no? Porque tenemos médico, tenemos fisio, tenemos preparador físico, y en el momento en el que se detecta una lesión, por ejemplo, y hay que recuperar la lesión, pues enseguida se ponen todos en contacto y de alguna manera cada uno hace su trabajo, que al final, pues eso repercute también en el beneficio del deportista, ¿no? Que todos trabajen a una para que salga adelante, ¿no? Que eso es lo que tú has dicho fundamental, ¿no? Que todos estén de alguna manera trabajando y sabiendo cada uno qué es lo que tiene que aportar para que al final el deportista rinda y que salga de la lesión lo mejor que pueda. Pues sí, ¿no? La importancia del trabajo interdisciplinar. Realmente cada uno aporta su parte. Cada vez se busca más eso, ¿no? Y el psicólogo tiene que estar a la altura para poder estar en ese equipo. Y vosotros estáis, claro. Se nota, ¿no? Que hace falta saber de psicología para hacer un buen trabajo. Bueno. A ver, yo tengo más dudas respecto a la competición, sí. Parece que seguimos por ahí, me encanta. A ver, sobre todo en deporte de combate que tenéis, igual podéis tener un combate malo, pero al cabo de media hora, una hora, 2 horas, tenéis que volver a competir, ¿no? Tú no, tu boxing no, vale. No, ni taekwondo, si te Taekwondo eliminan tampoco. o fuera. Ya, pero no, pero un combate malo vale. no significa que no puedas ganar, porque a lo mejor puedes ganar sabiendo que has hecho un combate malo. Porque no hay repesca en taekwondo, no lo sé. ¿En judo? ¿Hay repesca? En algunos deportes de lucha sí, en Sí. taekwondo y eso depende del tipo de Vale, combate. pero tú imagínate que ganas un combate sabiendo que has competido mal y tienes que volver a competir en una hora, 2 horas o lo que toque, ¿no? ¿Cómo gestionas ese momento? El después del combate, ¿cómo lo hacéis eso? Pues O bien, ¿eh? O incluso bien, ¿eh? O sea, has ganado bien, has competido bien y, bueno, ¿cómo gestionas eso? Pues a ver, me he reído porque en el Campeonato de España por clubs este año a mí me pasó. Hice un primer combate que gané, pero yo salí súper enfadada. Es decir, salí enfadada, llorando y además me preguntaban, ¿has perdido? Digo, no, he ganado hoy. ¿Por qué lloras? Digo, porque no estaba nada satisfecha con el combate. Me había complicado estratégicamente de una manera increíble. Había entrado en pensamientos negativos, luego el entrenador también se había puesto nervioso y yo había cogido su nerviosismo dentro del tapiz, que aún me había puesto más nerviosa. Y Ana me dijo, olvídalo, que ya lo hemos pasado. Y la verdad fue dicho y hecho, porque me fui y digo, espérate, no, dije, espérate, me fui a una esquina, lloré mucho y volví y dije, ya está, vale, vamos a por el segundo. Y nada, el segundo me tocaba con
con una de las rivales más fuertes del peso, que es su campeona del mundo. Claro, y no tuve pensamientos negativos. Cuando entramos al combate, que fue ya la pregunta que he dicho antes, ¿no? De cuando terminé, perdí con un marcador muy, muy ajustado y me dice, pues eso, digo, me he divertido, digo, es que claro, no es que me diese igual, pero estaba satisfecha porque lo que digo, el resultado va a ser una consecuencia de lo que hagamos, que a veces puede ser positivo o negativo, pero el quedarse con un mal sentimiento o una mala, que has hecho un mal trabajo, eso sí que ya es de nosotros. Es decir, de nosotros como deportistas es nuestra labor el salir a competir, hacer lo que hemos entrenado. Si no somos capaces, vamos a ver dónde estamos fallando. Hasta mi entrenador recuerdo que me dijo, dice, y dice, increíble, dice, cuando hemos salido del primero y sabía que nos tocaba esta, le he dicho a no sé quién. Dice, uy, Fanny va a recibir por todos lados. Es decir, yo era consecuente con el primer combate como había salido. Nadie me había dicho ni hacía falta que me dijera cómo había estado. Yo sé ya solamente mis sensaciones. Y sin embargo, lo que digo, yo siempre lo digo, se puede ganar haciéndolo muy mal y se puede perder haciéndolo muy bien. Al final te tienes que quedar con el trabajo que estás haciendo. Tengo varias anécdotas sobre eso. El año que iba a entrar a la universidad, como hice el grado superior, yo sabía que la media no me iba a dar y digo, tengo que ganar en el Campeonato de España, quedar entre los 3 primeros como mínimo. Y me apunté pues a todo. En plan, me metí a boxeo, a Kill Light en mi modalidad y en kickboxing. En boxeo no pude ir porque al final se me juntaba, en semifinales se me juntó con el campeonato de la Comunidad Valenciana. Y en Kill Light, pues se apuntan menos gente que en ring, porque en ring sí que es al KO, en tatami sí que es más controlado el contacto. En tatami, pues no sé cuántos combates hice, 3 o 4, y llegué a la final. Y después en ring hice 2, la semifinal de final, y tenía la final y 2 o 3 combates la final, las 2 finales se me juntaron. ¿Y qué pasó? En Kill Live pues perdí. Y dije, pues ya está. Lo que sí que he aprendido ahí, que me dio un consejo, no sé si era psicólogo o qué, pero me dijo, cada combate es un mundo, si tienes otro, olvídalo, en el momento no puedes hacer nada, el resultado ya está, pasa al siguiente y sigue. Y el otro sí que lo gané, el de ring. Y nada, por suerte. Y después en los campeonatos de España, como peleas cada día, mm, tengo dos. Tengo en mi primer Open internacional, me acuerdo que me tocaba un clase A bastante bueno y el primer combate lo gané. El segundo vi quién era y me fui autogestionando, no sé cómo se dice, pero me fui comiendo la cabeza durante la noche. Dije, guau, guau, como no lo haga bien, no pierdo, no sé qué, me pega una paliza, no sé qué, y perdí. Perdí por puntos y después, a partir de eso, dije, no vuelvo a mirar el contrincante. Quien me salga, me salga. Y desde entonces me han salido bastante bien los combates, los campeonatos, porque son de día a día y no los miro y me dicen combate número 13 contra quien sea. ¿Que es una buena estrategia? Sí y no, porque si sabes contra quién te toca, sabes cómo pelea. Tiene sus pros y sus contras. Eso es el tema de gestionarlo, como lo hago yo. Si me permites. Esto es verdad que en deportes de lucha os pasa mucho, ¿no? El ver ver quién es el rival y a partir de ahí emitís juicios de valor enseguida, ¿no? Es como vuestra cabeza, bum, 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 ¿no? Es más alto, más bajo, y yo siempre les digo a los niños de taekwondo, vale, vemos quién es el rival, pero no emitimos un juicio de valor, ni es mejor ni es peor que yo. Ahora, que podemos ver un combate como Fanny les dice, sentaros y ver combates y vamos a ver qué tenemos que hacer o qué estrategia tenemos que implementar. Eso sí, pero es verdad que cuando veis el rival, la cabeza no para, ya es emitir juicios de valor. Entonces, les digo, quitar ese juicio y simplemente vamos a centrarnos en la parte deportiva, que es exactamente aquello que me va a funcionar con este deportista. Yo creo, o sea, sí que estoy de acuerdo, porque ahora justamente me acuerdo en el autonómico, después de haber debutado en neoprofesional,
tengo varios, o sea, varios competidores que se han cambiado de modalidad o se retiraron de la competición. Por eso mismo. En plan, ¿te llevas pegando conmigo desde pequeño y ahora te retiras? No lo entiendo. Y puntualizar un poco el tema de cómo los deportistas al final intentan compararse con el resto, ¿no? Es un poco Continuamente. para valorar su esfuerzo, intentan ver a ver contra quién van a luchar, contra quién van a competir, que en este caso en el deportes de contacto pasa, pero en otros deportes también, porque en el atletismo también, incluso, bueno, en el tiro con arco, por ejemplo, el hecho de focalizarse mucho en contra quién compito y el hecho de estar a lo mejor al lado de quien estás compitiendo, si es uno o es otro que influya o no en el resultado, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos al final se tienen que centrar solamente en el trabajo que tienen que hacer. Yo lo que tienen que tener claro es que como motivación antes de la competición está muy bien saber que vas a competir contra esto, contra el otro, porque eso a lo mejor te motiva más, pero en el momento en el que vas a competir, todo lo que está a tu alrededor te tiene que dar igual, ¿no? Entonces ellos tienen que entender eso, que vas a competir, te da igual contra quién compitas. Puedes estudiar al contrincante antes, pero en el momento en el que vas a subir, te tiene que dar igual contra quién. Bueno, Una última cosa, si quieres, y daremos paso a la gente. a ver, yo pues sobre eso, yo creo que al final se trata de hacer cosas que sirvan. Si a mí me sirve analizar al rival para plantear la estrategia de cómo voy a hacer mi combate, igual vale, pero si yo veo al rival y eso me genera pensamiento, por ejemplo, que me perjudican, pues igual no. Y eso es lo que lo estáis diciendo eso de alguna manera. Es decir, yo busco aquello que me sirve plantear la estrategia del rival, pues a lo mejor hay un momento concreto que tiene inicio y tiene final, donde yo veo contra quién voy a competir y eso significa plantear una estrategia de combate. Pero ese momento tiene el tiempo que sea y a partir de ahí es otra cosa, ¿no? Ojo sea por ahí, ¿no? No sé si... Bueno, yo tenía otra pregunta, que si queréis lo digo rápido, Sí, que es, hemos dicho cuando las cosas os salen mal, pero cuando las cosas os van bien, ¿qué hacéis? Después de un combate que os sale todo bien, Comer. ¿qué hacéis? No, que en una competición de que puede haber 4 combates, una competición, depende de los rivales, ¿no? Puede haber 4 combates en una competición si ganas todos. O más. Depende de la competición, ¿vale? En boxeo este año estoy de 16 avos. 16 son 5, Son ¿no? huevos. Son huevos. Apunta hasta Son 5 sus abuelos. 5 combates. Una burrada. Sí. 16, bueno. Pero quiero decir, eso también es importante, ¿no? Es decir, vale, yo he ganado fácil, no sé qué, y de aquí media hora, depende de los cuadros, o una hora, tengo otro combate. ¿Cómo gestionáis eso? Yo lo sigo gestionando. Intentando averiguar de cómo gestionarlo. No, pero es lo que he dicho antes. Me centro en... Se ha pasado, ahora descanso, bebo, como y me centro en el próximo rival. Intentar estar, pues eso, lo mismo. Activación, un poquito de descanso y centrarme en el próximo rival. A ver, yo a diferencia de, ¿no?, la pregunta contraria que has hecho anteriormente, lo veo más fácil. Yo suelo decir, ¿no?, que cada combate es una final y sobre todo en mi deporte que no hay repesca, si pasas ganando y haciéndolo bien, pues evidentemente esa confianza, si ha habido algún momento de duda o algún momento de falta de confianza, pues eso aporta en positivo cara al siguiente. No te asegura que el siguiente vaya a salir así ni que vaya a ganar, pero bueno, sé que es positivo. muy bien. Vale. No. O sea, si quieres responder, sí, no. No, lo decía por dar paso a la sala. Si tiene también alguna pregunta o una pregunta a ponencia, a veces pasa también. En fin, lo que queráis. Hay un micro ahí, ¿eh? Hay un micro. Sí. Ahí por el fondo. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero
En cuanto a nivel de aplicado a deportes de equipo, o sea, ¿cómo se trabaja eso? Me refiero, ¿se trabaja con todo el equipo? ¿Se trabaja con jugadores particular y luego se hace sesiones con equipo? ¿En función de la dinámica se hace una cosa u otra? Y luego ya enganchando un poco con eso, en las escuelas de pequeños, ¿vosotros en qué momento consideráis que es bueno empezar a trabajar y meter la figura del psicólogo con niños que, o sea, que todavía no están en alto rendimiento, que están enganchándose al deporte y que es importante que tengan esas nociones, porque al final también están practicando el deporte, pero no tienen esa exigencia todavía? Bueno, bueno, contestar por favor lo de la mesa. Sí, bueno, yo si te sirve juego, pero además trabajo para un equipo, ¿no?, de balonmano. Entonces, mi manera de proceder es exactamente como lo has dicho, pues tengo posibilidad de que las jugadoras vengan a mi despacho de manera individual, pero sí que hacemos durante toda la temporada, esto va un poco, va cambiando, ¿no?, pero a lo mejor cada 15 días o algo así, sí que hacemos un trabajo en equipo. Sobre todo va mucho sobre pues, evaluación de necesidades del equipo y luego pues, estrategias aplicadas a competición de manera grupal, y si de esas sesiones pues, hay alguna jugadora que quiera trabajar algo más concreto individualmente, sí que es la que acude a consulta de manera individual, porque claro, a lo mejor cuando trabajas nivel de activación en grupo, bueno, pues a veces no cala de la manera que tiene que calar cuando lo trabajas de manera individual. Entonces es esta jugadora que viene y me dice, oye, ya no vamos a trabajar esto más profundamente, o a lo mejor tiene una necesidad concreta, pero sí que suele haber sesiones quincenales con el equipo y un poco a demanda. Pues hay algo que tenemos que hablar o tenemos que evaluar, o tenemos, porque sí que vamos evaluando a lo largo de toda la temporada necesidades del equipo, ¿no? Entonces vamos un poco a demanda, pero el periodo suele ser cada 15 días y individuales a lo largo de toda la temporada. Y bueno, lo de los niños, lo de los niños, bueno, Fanny ella en el club quiere que cuanto antes ya trabajemos con el equipo de base. Bueno, yo sí que es verdad que en el club estoy más con el equipo de alto rendimiento, pero como ha comentado, tenemos una otra psicóloga que también trabaja con los niños, y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Trabajar con los niños, sobre todo el tema emocional, el gestionar ciertas cosas y el por qué no, enseñarles cuál es un buen nivel de activación. No se lo explicas de esta manera, ¿no? Lo adaptas a la edad, pero sí que hay pequeñitos, ¿no?, que ya van sabiendo estoy en zona o no estoy en zona, o les hago muchas estrategias de dibujarlo, vamos a dibujarlo y vamos a ver, píntate con un muñequito, ¿dónde estás? ¿Dónde te estás sintiendo? ¿Qué nervios que tienes? Que lo adaptamos un poco a ese lenguaje, pero yo creo que es importante que desde la base, cuanto antes empiecen a saber de este tipo de conceptos, cuando lleguen a la edad adulta, pues estarán más preparados. ¿Quieres añadir algo, Pascual? Bueno, sí, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Yo he trabajado con deportistas de equipo de forma individual. Lo que ella hace un poco es el trabajo con el mismo equipo e individualmente con algún deportista si lo necesita. Y yo el trabajo a lo mejor lo hago de forma diferente, o bien trabajo con todo el equipo, a lo mejor me viene puntualmente un miembro del equipo, pero no trabajo con el resto del equipo. Entonces, ahí sí que es un trabajo mucho más individual, pero siempre teniendo en cuenta que el deportista forma parte de un equipo. Entonces, hay que acoplar un poco todas las herramientas a eso, ¿no? Al trabajo en equipo que al final va a tener que desarrollar el deportista. Y lo otro que has dicho de los niños, pues fundamental que desde la base el psicólogo de deporte esté ahí y de alguna manera, a lo mejor no trabajando directamente con los niños, sino más asesorando a todos los que forman parte del club o de la entidad, de cara a que trabajen con los niños de una forma más, pues eso, enfocada a valores, a que los niños aprendan a gestionar emociones, a que se valore más el rendimiento y no el resultado, aspectos que al final
van a ser fundamentales en la vida no solamente de los niños como deportistas, sino como adultos del futuro. Sí, y para puntualizar un par de cositas más, ha de estar en el trabajo en equipo, se realiza también de vía o de forma indirecta. Por ejemplo, trabajando con el entrenador o con la entrenadora para generar un efecto que está mediado por su labor, ¿no? Eso sería también una cosa diferente de lo que se hace con un deporte individual. En cuanto a la iniciación deportiva, está fenomenal que lo preguntes, porque también es verdad que a veces la psicología del deporte, cuando ya no se relaciona con clínica, se relaciona casi exclusivamente con rendimiento o con alto rendimiento. Incluso a veces se relaciona casi que solo con el fútbol, ya hemos visto que hay incluso más deportes. Y además, no solamente hay rendimiento, sino que hay iniciación deportiva, hay también una psicología del deporte centrada en las organizaciones deportivas o en poblaciones especiales. Si uno entra en la página del Consejo de la Psicología, el COP.es, ahí podéis ver el perfil del psicólogo o psicóloga de la psicología del deporte y el ejercicio físico, y se puede ver como dentro de lo que es psicología del deporte hay otro subcampo, una serie de áreas que son complementarias y que no solo son rendimiento o alto rendimiento, y que de hecho en el caso de la iniciación yo diría que incluso está ocupando ahora mismo mucho más profesionales de la psicología del deporte que en el alto rendimiento, porque por pura lógica es como una pirámide y normalmente el alto rendimiento siempre es proporcionalmente mucho menos que el rendimiento, digamos, de niveles más bajos o la iniciación, que tiene también sus características específicas o especiales. Ahí podéis echarle un vistazo para poder también hacerse una idea de cómo está el área. Una preguntita más. Buenas. Tarda un rato. Sí, me parece. Sí, no, se me escucha, ¿no? Sí, Sí, se está escucha. grabando igual, mejor que hables por el micro. Sí, hablo por el micro. Es que no, le cuesta un poco reaccionar. Sí, se reaccionará. Bueno, tú ves hablando y... Lo que queráis. Si no te lo repito desde aquí al Sí. micro yo. Vale, mira, Habla fuerte, hola, habla buenas. fuerte. Soy Carlos y estoy ahora en tercero de psicología y la verdad que pues, estoy muy interesado en este ámbito de psicología del deporte y todo, y me gustaría saber como el camino que habéis seguido para llegar ahí, porque claro, yo sé que hay un máster luego del grado, o también al año que viene yo me toca hacer las prácticas, y me gustaría saber si hay alguna más específica, o si recomendáis algo, o todo así un poco el proceso que habéis seguido vosotros. Gracias. Bueno, Sí, yo creo que lo mejor que te lo puede decir es... por antigüedad, ¿no? Yo creo que ahora se abren caminos que afortunadamente existen y que a lo mejor pues, cuando empecé yo pues no existía. Yo creo que lo más adecuado es eso, formarse primero bien en psicología, coger una buena base y luego hacer algún tipo de formación de posgrado. Yo dirijo un máster, con lo cual, evidentemente, que si me tienes que pedir que recomiende alguno, pues yo recomendaría el del Colegio Oficial de la Psicología, porque además es un máster que está enfocado en una perspectiva exclusivamente profesionalizante. Pero también hay otras formaciones en otros sitios que también ofrecen una formación que puede ser de nivel o interesante, como pueda ser la UNED o como pueda ser la Universidad de Sevilla, por ejemplo. Es decir, hay formación de posgrado y yo creo que hay que hacerla, y hay que capacitarse también desde el punto de vista práctico. Yo sería un poco el camino a seguir, porque hacerlo de una forma autodidacta o hacerlo pues un poco como lo hemos tenido que hacer en algunos casos, pues hombre, si no tienes otra cosa no está mal, pero yo creo que afortunadamente la tecnificación en el mundo del deporte en general cada vez es más alta, cada vez es mejor, cada vez es mayor. Yo soy también entrenador y recuerdo que hacíamos unas burradas tremendas hasta que vinieron profesionales y técnicos y les decía, oye, no podéis hacer un calentamiento de 40 minutos porque luego no hay quien entrene después de estar machacando las piernas, ¿no? Cosas así. Con lo cual sería un poco la línea a seguir, hacer un grado y luego un posgrado de especialización, y estar también al tanto un poquito de lo que se muestra a nivel del Colegio de la Psicología. Hay, por ejemplo, cursos de formación especializado, de cursos monográficos del FOCAT, se llama, que es una formación continua del propio colegio que permite hacer una formación por áreas, incluyendo deporte, incluso a distancia. Entonces, sería el tipo de cosas que yo sugeriría, y sobre todo no tener demasiada prisa. Yo creo que la formación requiere también, como todo, sus tiempos y sus plazos, e irla haciendo de eso, poco a poco.
aquí tenéis por lo menos 3 ejemplos, no digo 2, sino 3 ejemplos de gente bien formada y que tuve la suerte de contar también con esa posibilidad de formación. Cuando yo empecé, pues la verdad es que no había entrenada en ninguna cosa. Pero bueno, afortunadamente no es el caso, ¿no? Sí, si me dejas un poco puntualizar. Bueno, creo que lo ha explicado muy bien. Yo puntualizo un poco lo que dice Enrique. Ahora el Colegio Oficial de Psicología tiene la acreditación como psicólogo experto en psicología del deporte, que tienes que tener un recorrido, ¿no? Que aquí todos estamos en vías, ¿no? De serlo. Y después yo creo, también te diría que hay otras formaciones, congresos, jornadas, todo eso yo creo que enriquece mucho. Te puedo decir, las asociaciones psicológicas de deporte Comunidad Valenciana hacemos cosas, ¿no? Pero también desde la Federación Española. Yo creo que eso al final te enriquece el contacto con profesionales, tener la formación de base es fundamental. Un máster en psicología del deporte yo creo que es fundamental. Porque como habéis visto aquí, el trabajo psicológico es algo específico, no es algo... Cojo un libro, voy a aplicar esta receta y ya está. Es que no es eso, es mucho más rico que todo eso. Es saber de psicología y saber aplicarla bien y saber ver necesidades del entorno. Y eso al final te enriquece todo lo que hagas que tenga que ver con eso, ¿no? Y además de la formación, un poco de máster y tal, grado sobre todo, saber de psicología del deporte y saber aplicarlo. Y eso es conocer experiencias, relacionarte con otros, el aprender, el indagar constantemente, el ver a la persona que tienes delante, saber ver a la persona que tienes delante, que es deportista además, y a ver qué le puedes, de qué manera le puedes ayudar. Bueno, no sé si es apasionante esto. Sí, sí. A los psicólogos más jóvenes, si queréis añadir algo. Se refiere a ti. No, bueno, o sea, yo seguí los pasos exactamente que han dicho. Pues nada, grado en psicología, luego el máster de Enrique. Y la aportación que ha hecho David creo que es importante en congresos y sobre todo atreverte a ir a un congreso, aunque vayas solo, enriquece porque haces muchos contactos y esta es la manera más directa de acceder. Bueno, en mi caso, yo con las prácticas, bueno, pues di con la suerte al que siempre le estaré agradecido a Chimo, ¿no? Que me tutorizó muy bien y bueno, a él fue al que le llegó la oferta del club de balonmano, que además era para... Yo jugaba balonmano, entonces fue como que se juntaron varias casualidades ahí que me ayudaron, ¿no? Pero si no hubiera estado en el máster y si no hubiera seguido formándome, no hubiera sido útil. Entonces, continua formación, acudir a congresos y eso, un poco una red de contactos que te vayan nutriendo, sobre todo. Voy a hablar yo. Esto ya no va, ¿eh? Bueno, yo soy Diana Pons y soy profe de aquí y además soy vicedecana de prácticas, entonces le voy a contestar a Carlos. No, estoy encantada, he disfrutado muchísimo, pero sí que hay prácticas de psicología del deporte y ahora mismo no las tengo todas en la cabeza, pero ahora mismo me vienen de fútbol en 2 sitios, pero que además son muy completas y tal, y no es que solamente vayas a ver fútbol. Y luego hay en un club de baloncesto, si no recuerdo mal, y yo sé que históricamente ha habido en otros sitios y hay veces que entran y salen, y bueno, también puede haber prácticas nuevas. Si tienes alumnos de práctica, yo vendo alumnos a todo el mundo. Entonces, pues, y luego siempre está la posibilidad de prácticas extracurriculares, que eso no os lo había contado, que después de las curriculares, y esas son en formato autopracticum. Es decir, te buscas la vida. Me gusta lo de Vale. Y tienes un montón de horas para hacer. Eso en el momento que acabas las presenciales puedes hacer extracurriculares. Entonces, además de hacerlas en el máster o de hacerlas tal, que por supuesto ahí tú vas a saber mucho más, vas a sacar más rendimiento, vas a tal, desde el grado ya puedes empezar. Sí, en el verano de tercero a cuarto, Pues es este decir, verano, este verano, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre puedes hacer autopracticum, o sea, extracurriculares modalidad autopracticum. ¿Y eso dónde podría yo encontrar algo? ¿Dónde hacerlas? Sí.
ahí te tienes que buscar la Ahí vida. Aquí en la mesa Ahí te puedes te- ir ofreciendo, en la mesa esta ves ofreciendo. Ahí te tienes que buscar la vida. Básicamente, entonces, en la página de prácticas, tú te metes directamente en la página de prácticas, ahí hay una de las pestañas que pone autopracticum / extracurriculares. Vale. Y ahí hay para tercero, de tercero a cuarto, del verano de tercero a cuarto, y luego las de después de cuarto. Entonces, porque el tiempo es diferente y es un poco distinto el acceso. Pero las de tercero a cuarto tienes que tener dos cosas en cuenta. Esto lo digo en general porque a lo mejor les interesa a otros también. Lo primero es que son autopracticum, todas, y lo segundo es que no puedes ir a ninguna empresa que ya colabore con la universidad. Vale. Porque esas están reservadas para las extracurriculares y curriculares de después. Vale. Entonces, pero el mundo es amplio. Es decir, que Y luego no puedo hacer el práctico Como en esa empresa. ¿no? bueno, luego no puede hacer las curriculares, pero sí extracurriculares. O sea, Sí, pero él si ha hecho podría las hacer, curriculares, las extra, no puede hacer. no puede convertirlas en sus Ahí curriculares. está. Claro. No puedes pero luego puedes ir a una Pero sí que puedo hacer los curriculares. de otro Claro. tipo y después puedes seguir en la tuya o puedes buscar otras o puedes, además puedes ir a distintos sitios, son muchas horas, te puedes formar. como complementario a lo que ha comentado la profesora Diana Pons, durante el grado, que son esas prácticas, aparte de eso, obviamente hasta que uno no termina, no se colegia, pues no puede hacer la parte del posgrado, pero sí que os puedo recomendar, por ejemplo, entrar en contacto con la Asociación de Psicología del Deporte, que tenéis a David, que ofrece también, digamos, actividades complementarias que pueden servir también para entrar en contacto con el área, y en el caso de la asociación no es de profesionales, sino que es de gente interesada en el tema, con lo cual incluso siendo estudiante de grado se puede también formar parte y complementarlo, y a lo mejor eso sirve de base para pedir la práctica. Eso es lo que estaba pensando, o sea, lo estaba oyendo y me iba a decirte por ahí. Apúntate, Busca por apúntate. ahí. No, pero es ir a federaciones, buscar a gente, contactar Sí, bueno, y buscar todo lo que tienes que hacer. Y al final mandármelo. Para que te sirva de algo. Cuando tengas todo relleno, me lo mandas. Y otra cosa, a ver, también está la opción de TFG. Yo dirigimos TFG de Psicología del Deporte, hay más gente que lo hace, es una opción aquí en la universidad. Y bueno, congresos, el próximo, voy a hacer un poco de publicidad, pero creo que vale la pena. El próximo congreso nacional es en Barcelona, de la Federación Española de Psicología del Deporte, que soy presidente, en junio del año que viene. Y aquí en la Comunidad Valenciana vamos a hacer algo seguro. Vamos a ver. O sea que, bueno, la idea es que, y yo creo que si queréis, a Enrique, a mí, bueno, a las que está, Pascual, que está aquí en la universidad, Ana, que está por ahí, pero también está cerca, que yo creo que si queréis alguna cosa, pues podemos ayudar. Estamos aquí, todos hemos necesitado ayuda, de Enrique mucho, sobre todo, y yo creo que al final es ir creciendo todos, porque si crecemos todos, si cada vez lo hacemos mejor, porque estamos un poco en el campo aplicado, pues habrá más trabajo para todos y bueno, esto será cada vez mejor, ¿no? Y bueno, hay revistas de psicología del deporte específicas, tanto a nivel internacional como incluso a nivel nacional, que podéis también echarle un vistazo. Y bueno, los que estamos aquí en la casa, que conocéis, pues a vuestra disposición para informaros de cómo está el área desde las diferentes perspectivas o diferentes ángulos, ¿no? O sea que hay que moverse. Yo una cosa que te aconsejo es, yo que he salido al mundo laboral hace poco ya, pero un poco más profesional, es que te especialices, porque al final, si quieres dedicarte al deporte, normalmente el futbolista busca a psicólogos deportivos que sean específicos de futbolistas. Si el de baloncesto, al de baloncesto. Sí, puedes buscar la clínica, en plan el abanico, porque te tendrás que romper manos, supongo, pero lo mejor es buscarte algo, dices, no sé si practicas algún deporte. Bastante, sí. ¿Cuál? Ahora mismo, a ver, fútbol he perdido toda mi vida, pero este año por una lesión lo tengo que dejar. El pádel ahora le estoy pegando mucho, natación también hago, voy al gimnasio. Pues ahí ya tienes sí, muchas cosas, sí. Ya tienes uno, en plan Toda fútbol. Y oriéntate a eso, en plan las prácticas, buscar un equipo de fútbol profesional, porque los amateurs no tienen psicólogo deportivo. cada vez más, ¿eh?
Ya, Cada vez más tiene. pero no, o sea, a lo mejor tiene, bueno, no sé. Yo me centraría en un deportivo y especializarme en eso y después darle a las redes muchísimo, al Instagram, al TikTok y venderte por ahí y compartir contenido. Al final es lo que te va a diferenciar. Y por favor, si hacéis prácticas, sobre todo de grado, ser prudentes. Escuchar bien a los tutores de dentro y de fuera. No hagáis nada que realmente no sepáis hacer o que no sepáis por qué lo hacéis. Ojo, sobre todo prácticas de grado. A las prácticas se va a mirar. Esto es muy importante porque si no generaremos Todavía un no efecto sois adverso. graduados. Podemos crear un efecto adverso por hacer una cosa que a lo mejor no toca todavía. ¿Vale? Entonces, ser prudente. Siempre es mejor pecar de prudente que de atrevido. Y eso en el mundo del deporte a veces no es fácil. Porque en el mundo del deporte la gente tendemos a ser muy atrevidos. No sé si por el propio deporte o qué, pero yo diría, sobre todo ya digo, durante el grado, que quieras que no, pues todavía no tiene la responsabilidad legal ni la formación cerrada, pues no ir más allá de lo que es aconsejable y eso, observar mucho, mirar mucho y aprender sobre todo intentando no hacer nada que sea negativo, porque al fin y al cabo, si lo que hagamos bien o mal repercute sobre personas, es decir, que eso es importante también tenerlo en cuenta. Y nada, son las 7, o sea que si os parece, yo quisiera, en nombre de la facultad, bueno, aquí tenemos las dos vicedecanas que son las que están organizando esta actividad, pero bueno, agradecer la presencia de la gente que habéis estado aquí. Espero que también, como se ha grabado, pues podamos ver alguna cosa por ahí. Y bueno, a todos los aquí que habéis venido y dedicado este rato a dar a conocer y conocer esta área, de verdad que muchísimas gracias y un aplauso para ellos, por favor. ¿Quieres cerrar? Sí. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, nos vemos en la siguiente, ¿no? ¿Hacemos otra? Sí, claro. Y nada, gracias, ¿eh? Muy bien.